Sean bienvenidos, Dios los bendiga. Continuamos con esta serie de los Salmos. Estamos en el Salmo 119 y vamos a leer lo que sería la segunda parte, desde el versículo 9 al versículo 16. Vamos a leer el Salmo 119. En el primer video vimos la introducción a este salmo. Es un salmo espectacular y es un privilegio leerlo y exponerlo en un mes como el que estamos, que es el mes de septiembre, es el mes de la Biblia. Así que vamos a leer este salmo, vamos a leer estos 8 versículos, y dice así, el versículo 9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En sus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El salmista comienza hablándole a un joven, diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Parece una pregunta ahí, pareciera casi retórica, porque en el mismo versículo está la respuesta: con guardar tu palabra. Ya hemos dicho que este salmo es una exaltación magnífica de la palabra de Dios. Y si bien la pregunta aquí apunta a un joven, también esto aplica a cualquier persona que tenga cualquier edad. Pero me encanta que aparece la respuesta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y vemos ahí la metáfora de la vida o del andar cristiano como el camino. Y es imposible no acordarnos de las palabras de nuestro Señor Jesús en San Juan capítulo 14, en el versículo 6, donde dice que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese camino nos vamos ensuciando. También dijo nuestro Señor Jesucristo que es un camino angosto, que no solamente nos ensuciamos, sino que luchamos y peleamos con diferentes demonios y monstruos que aparecen en ese camino. Y no solamente ídolos grotescos, sino también luchamos con todo tipo de pecado. A veces la lucha es espiritual, pero a veces la lucha es física contra otros adversarios. Vivimos en un tiempo difícil, donde todo es subjetivo y relativo, donde nada es verdad, sino que hay verdades. Pero la respuesta de esa pregunta hacia el joven, y como implicación se puede aplicar a cualquier persona que habite este planeta Tierra, es que solo podemos limpiar nuestra vida, nuestra alma, nuestro camino, nuestro andar, solo con guardar la palabra de Dios. Y tenemos que decirlo hoy, en el mes de septiembre del año 2020, donde estamos atravesando una pandemia, donde la gente está contrayendo un virus y su sistema inmunológico es atacado por este virus. Tenemos que decir que solo podemos limpiar nuestra alma y purificar nuestra alma con guardar la palabra, porque un virus lo más fuerte que puede hacer es matarte. Pero como dice la Biblia, nosotros tenemos que temer a aquel que puede matar el alma en el infierno.
Y ese que puede matar el alma en el infierno es Dios. A ese debemos temerle mucho más que a un virus. Y solo vamos a apaciguar y calmar la ira de ese Dios vivo, solo guardando la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Este es el corazón que debemos tener todos aquellos que buscamos a Dios. Buscarlo a Dios con todo el corazón. ¿Cómo se adora en espíritu y en verdad? Bueno, una de las formas es adorarlo con todo el corazón. ¿Qué es adorar? Eso significa adorar en espíritu. Nuestro corazón no puede estar diezmado. Nuestro corazón no puede estar dividido. Nuestro corazón no puede encontrarse en el mundo o en la iglesia. Nuestro corazón no puede estar divorciado. No puede estar en una parte y después otra parte de él en otra, no, sino debe estar enteramente, y el salmista lo demuestra acá. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay un gran deseo por obedecer la palabra de Dios. Hay un hambre y sed por buscar la justicia, y esos son los bienaventurados, según el libro de Mateo, por lo dicho de nuestro Señor Jesucristo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez aparece el corazón. Noten eso, 2 veces en 2 versículos. En mi corazón he guardado tus dichos. Otra forma de hablar de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos, tus dichos, sinónimos, que se encuentran en abundancia en este salmo, para no pecar contra ti. Noten eso, el pecado que lo apunta el salmista no es contra el prójimo, aunque lo fuere en algunos casos, sino el pecado es una violación al Dios santo y justo de las Escrituras. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Esto es una gran oración. Es una gran oración. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Otro sinónimo de lo que es la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Noten eso. Una atención hacia la palabra de Dios, hacia la doctrina, hacia la enseñanza pura y rica de la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Esto es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mi vida cristiana es un gozo, es un deleite? No es una carga, no es algo difícil de llevar, sino que lo disfruto. Es como decía el apóstol Pablo. Él decía que todo lo que había adquirido había llegado a ser, tenía muchos créditos religiosos, había guardado la ley, había sido un celoso por excelencia, un fariseo de fariseos, según lo que él dijo y él declaró en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él dijo, todo esto lo estimo por basura, ahí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 7. Podemos leer lo que dice ese pasaje. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y es el gran apóstol Pablo el que habló de esta manera. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. ¿Lo ven? Y él en unos versículos anterior saca sus créditos religiosos. Él dice, porque nosotros somos la circuncisión, hablando de los judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, hablando de los creyentes, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Lo ven? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Noten eso final. Todo eso, él dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa es una gran declaración de cómo una persona deja todo por seguir a Cristo y por agradar solamente a Él. Ese es un testimonio de un verdadero creyente que no toma su vida cristiana como algo simplemente pasajero, como si la religión para él importase poco. No, la religión, la verdadera religión, como dice Santiago, es aquella que está involucrada en las buenas obras, en la piedad. Y el salmista acá vemos una gran declaración. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Lo que hablábamos con el apóstol Pablo, del apóstol Pablo. Miren la declaración del salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Esto es todo lo contrario hacia un incrédulo que busca las riquezas como el cenit de la vida. Pero un creyente busca el testimonio de Dios, apegarse al testimonio de Dios, a la palabra de Dios, mucho más que cualquier otra cosa. Sin embargo, tenemos una revista como es la revista Forbes, donde muestra a los multimillonarios y los exhibe como los poderosos. Pero Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto no tiene nada que ver a ninguna apología acerca de la pobreza, sino a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, mucho más de lo que puede aparecer acá las riquezas de este mundo. Porque nuestra vida trasciende a lo que vivimos hoy. La vida que vivimos acá en esta tierra determina lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. Y no hay ninguna obra, no hay ni siquiera, como leíamos la vida del apóstol Pablo, ningún mérito religioso ni ninguna religión, excepto si vienes en fe a Jesús y crees en Él y aceptas la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, en la Pascua judía hace más de 2000 años atrás, y crees en Él, vas a ser salvo. Vas a ser salvo. El versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Si muchos de nosotros, antes de actuar, le prestaríamos mucha más atención a los caminos de Dios, fuésemos considerados con la vida que Dios ha puesto que debemos vivir a través de su palabra, sus enseñanzas, realmente nos iría mejor y nos va a ir mejor. Y eso es esperanzador, que no se limita a lo que pasa ahora, sino que nos da esperanza la palabra de Dios para cambiar nuestro destino. Cambiar, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que viene y lo que se avecina, el futuro. Y las decisiones ahora. La Biblia dice que hoy es el momento de creer en Dios. Así como decimos que hoy es el momento, hoy es el día aceptable, también podemos decir que el mañana es del diablo. El presente, el hoy, es de Dios. Y si quieres decidir por mañana, bueno, el mañana es del diablo. Pero es oportuno decidir y es considerado que hoy mi camino debe dirigirse hacia Dios. Verso 16 dice: me regocijaré en tus estatutos,
no me olvidaré de tus palabras. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, regocijarnos en la palabra de Dios, en los mandamientos, en los estatutos, en los pilares que nos dejaron, el fundamento que nos dejaron los apóstoles. Regocijarnos en ello y no olvidarnos de sus palabras, sino levantarla y proclamarla en medio de una generación impía, como dijo el apóstol Pedro, y con esto termino: sean salvos de esta perversa generación. Oramos. Señor, te damos gracias por haber escuchado tu palabra, por este mensaje precioso, por este salmo tan maravilloso que es el Salmo 119. Hemos leído la segunda sección. Oramos para que esta palabra se quede en nuestro corazón y que genere frutos y frutos y frutos sobreabundante, para que tú te lleves la gloria de todo esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.